En este siguiente ejercicio, siguiendo con el criterio de la primera derivada, pues sacamos la derivada. La derivada de un logaritmo dice, escribas el argumento abajo, y arriba la derivada, que en este caso es 1, la derivada del argumento, más, bueno, menos, quién sabe. Esto es x menos 2 a la menos 1, usamos regla de la cadena y dice menos x menos 2 a la menos 2, que en este caso resulta al cuadrado, por la derivada de lo de adentro, que es simplemente 1. ¿Okay? Esto se puede simplificar de la siguiente manera. Estamos sacando un denominador para tratar de tener factores arriba y abajo. Entonces, como un denominador, x menos 2 al cuadrado. X menos 2 al cuadrado entre x menos 2 a x menos 2. Por 1, x menos 2. X menos 2 al cuadrado entre x menos 2 al cuadrado a 1 por menos 1, menos 1. Y esto nos queda finalmente como que la derivada es exactamente igual a x menos 3 entre x menos 2 al cuadrado. Ahora, el número crítico parece ser x igual a 3. Vamos a ver aquí arriba, en la función original, cuál es el dominio. Dice logaritmo natural de x menos 2. Les recuerdo que esto necesita ser mayor que 0. Voy a escribir aquí a la derecha el dominio y dice x menos 2 mayor que 0, x mayor que 2. Entonces el dominio debe de ser de 2 a infinito. Vamos a ver si le funciona también esta parte de la función, y en efecto el único valor prohibido para este sería 2, pero aquí no está el 2, entonces el dominio de la función es este. ¿De acuerdo? De 2 a infinito. De manera que el número 3 sí puede ser su número crítico porque está dentro del dominio de la función. Vamos a hacer ahora nuestra acostumbrada tabla. Ponemos intervalo. Lo vamos a hacer de 2 a 3 y de 3 a infinito. A continuación, vamos a poner el valor de prueba. Aquí ponemos el valor de prueba y acá vamos a escribir la derivada nuevamente. F' de x se llama x menos 3 entre x menos 2 al cuadrado. Noten ustedes que este término de abajo va a ser siempre mayor que 0. Nos buscamos un número entre 2 y 3, que es 2.5, y nos buscamos un número a la derecha del 3, que es 4. Entonces, para empezar, en 2.5 menos 3 es negativo, la parte de abajo por estar al cuadrado es positiva, y esto resulta negativo. La función decrece en el intervalo de 2 a 3. En 4 menos 3 es positivo, lo de abajo es positivo, positivo entre positivo resulta positivo, para que se entienda mejor, resulta positivo, y entonces la función crece. ¿Qué tenemos aquí en el número 3? Un mínimo, porque en el intervalo antes del 3 la función decrece, luego se acuesta a 0 y luego crece, de manera que en f de 3 hay un mínimo. Vamos a ver quién es f de 3. F de 3 dice logaritmo de 3 menos 2, que sería logaritmo de 1, que es igual a 0, más 1 entre 3 menos 2, y esto es 1. 0 más 1, 1. Nuestro mínimo, nuestro valor mínimo fue 1. Ya con esto estamos listos para graficar esta función. Ya estamos listos para dibujar nuestra función. Entonces, sabemos que en el intervalo de 2 a 3 la función decrece hasta que llega al valor de 1, de manera que la función viene así. Luego aquí se hace 0, de manera que como la derivada existe no hay ningún pico,
y después la función crece de 3 a infinito, así. Esta es más o menos, con la información que tenemos, la gráfica de la función que se llama logaritmo de x menos 2 más 1 entre x menos 2. Este siguiente ejercicio, un poco más o menos ya tenemos idea de cómo es la función, pero es conveniente que hagamos este tipo de ejercicios con criterio de primera derivada para que aprendan cómo resolverlo si se les aparece. Entonces, como esta es la derivada del cociente, es derivada del de arriba, que es 2, por el de abajo, tal como está. 2 por x, 2x, 2 por menos 3, menos 6. Menos derivada del de abajo, que es 1, por el de arriba, tal como está, 2x. Todo esto entre el de abajo al cuadrado. ¿Qué va a pasar aquí? Este se cancela con este y me queda menos 6 entre x menos 3 al cuadrado. ¿Qué tenemos? Para empezar, el dominio de esta función son los reales menos el conjunto que consta del número 3. De manera que 3 no es un número crítico porque ni siquiera está en el dominio. Y si vemos, acá arriba dice menos 6. Entonces, aquí abajo hay un cuadrado y acá arriba hay un negativo. Esto quiere decir que la derivada siempre es negativa, lo que significa que la función decrece siempre. No hay números críticos. La función siempre decrece porque la primera derivada es menor que 0 para toda x en el dominio de la función. Lo único que tenemos que ver es más o menos cómo va esa función. Del lado derecho, como esto va a ser positivo y esto va a ser positivo del lado derecho del 3, es decir, a la derecha del 3, esta función va a ser positiva. Del lado izquierdo, fíjense ustedes, ¿qué va a pasar cuando yo atraviese hacia los negativos? Aquí va a decir negativo, entre negativo me va a dar positivo, en 0. Incluso nos convendría obtener el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x entre x menos 3. Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a menos infinito de 2 entre 1 menos 3 entre x, que es, ¿qué hice? Dividí arriba y abajo entre x, el término que está, es decir, multipliqué por 1 entre x arriba y por 1 entre x abajo. Y me queda esto, ya estoy lista para tomar el límite, y el límite es 2. Y curiosamente, ese límite es el mismo cuando x tiende a más infinito. En particular, tengo un número importante que es f de 0, en donde la función vale 0. Entre menos 3, simplemente 0. Y ya estamos listos para dibujar esta función. Entonces, sabemos que esta función es siempre decreciente, que tiene una asíntota vertical que se llama x igual a 3, una asíntota horizontal que se llama y igual a 2. Y entonces, y que además tenemos el punto 0, 0. Entonces, cuando tiende a menos infinito se pega el 2. Después, viene por aquí. Ya cuando vale 1, arriba dice 2. 1 menos 3 menos 2 vale menos 1. ¿No? Entonces viene así la función.
Después, del lado derecho, sabemos que esto viene así y se pega a y igual a 2 porque es cuando x tiene infinito, la función se pega al número 2. Y así nos queda la gráfica de y igual a 2x entre x menos 3. Y decrece en todo su dominio.